ya sea a cirugía oncológica o a cirugía de cabeza y cuello o a la parte de endocrinología. Yo soy el doctor Neomar Viloria, médico internista, actualmente resido acá en Ecuador. Siguiente, doctor. Ok. El nódulo tiroideo, pues, es cualquier crecimiento anormal de las células tiroideas que forma un tumor o bulto dentro de las glándulas tiroideas. Siguiente. Bueno, actualmente el nódulo tiroideo es muy frecuente a nivel mundial, con un riesgo de malignidad muy bajo y una tasa de mortalidad para cáncer tiroidea muy baja. Con una supervivencia, de aproximadamente 98.5%. Para nosotros, los médicos, un nódulo tiroideo es algo muy sencillo, ¿verdad? Generalmente lo vemos de esa manera. Sin embargo, al paciente, cuando se les nombra esta patología, ellos directamente lo asumen como si tuvieran un cáncer, ¿no? Y generan para ellos como si fuera una urgencia. Siguiente. El sobrediagnóstico del cáncer de tiroides es un problema de salud pública. Acá en esta gráfica podemos observar cómo desde 1980 la incidencia de cáncer tiroideo se ha aumentado en gran magnitud en población general, en mujeres aún más, y en hombres se ha aumentado, pero la incidencia es menor, ¿verdad? Entonces, cabe recalcar que aumenta la incidencia, sin embargo, lo que es metástasis y mortalidad se mantiene en lineal desde 1980. O sea, aumenta la incidencia, pero no aumenta la mortalidad ni la metástasis. Siguiente. Los nódulos tiroideos son una patología estructuralmente fácil, distinguible, ver por ecografía. Tiene una prevalencia de aproximadamente el 60%. La mayoría de los pacientes donde le realizan autopsia, más del 50% de estos pacientes presentan nódulos. Como les dije, generalmente estos nódulos son benignos y tienen una tasa de malignidad que va desde 7 al 15%. Acá podemos evidenciar esta imagen, ¿verdad? Un nódulo tiroideo donde es bien distinguible en relación al parénquima tiroideo, por lo tanto, ecográficamente es fácil de ver. Siguiente. Dentro del 5 al 7% de los nódulos tiroideos son detectables por el examen físico, bien bajo. Generalmente es porque no se hace un examen físico si el paciente no refiere síntomas, pues muchas veces no se hace el examen físico de la parte del cuello buscando nódulos tiroideos, y esto hace que este porcentaje sea bajo. Desde un principio tenemos que pensar, tener como malicia quienes pudieran tener o no un nódulo tiroideo. Bueno, existen dos escenarios. Los pacientes con síntomas, bien sea disfonía, disfagia, algún crecimiento acelerado a nivel del cuello. Si este paciente tiene síntomas, el riesgo de que sea un nódulo maligno aumenta. Y en el caso de que sean incidentalomas, como el caso de que le realizan a un paciente alguna ecografía de cuello por cualquier motivo, alguna resonancia o tomografía y aparece un nódulo tiroideo, a esto lo llamamos incidentaloma y el riesgo de malignidad en estos pacientes es muy bajo. Siguiente. Realmente la presencia de un nódulo tiroideo no va a impactar la calidad de vida directamente al paciente, sin embargo, va a causar estrés, ansiedad, depresión. Por lo tanto, debemos ser bien cautelosos antes de dar un diagnóstico de un nódulo tiroideo, si realmente vale la pena explicarle al paciente, porque si son asintomáticos, no deberíamos hacer énfasis en esto. Siguiente. Bueno, la historia clínica es la herramienta más importante que tenemos, la herramienta más importante porque desde acá nosotros comenzamos a ver cuáles son los puntos específicos de donde un paciente pudiera tener más riesgo de alguna patología maligna. Entonces, los pacientes con edades menores de 14 años y mayores de 70 años aumenta el riesgo de malignidad. Sabemos que el riesgo basal es de 7 al 15%,
Y la mayoría de estos nódulos tiroideos, el 85% de las consultas son de mujeres y hombres disminuye de un 10 a 20%. Sin embargo, hay que recalcar que cuando nos llega a la consulta un hombre con nódulo tiroideo, es poco común, debemos tener alta sospecha de que este nódulo pudiera ser maligno. O sea, esto es como una alarma que se nos prende. Siguiente. Bueno, debemos hacer interrogatorio importante sobre la historia familiar del cáncer tiroideo, ya que la historia familiar del cáncer tiroideo afecta primero y segundo grado de consanguinidad. Debemos investigar si estos nódulos son dolorosos, si tienen algún crecimiento acelerado, si hay disfonía o disfagia, si estos pacientes en algún momento han estado expuestos a radiaciones por neoplasia de cabeza y cuello, si hay temblor, palpitaciones o cambio brusco de peso. Si nosotros detectamos un nódulo por el examen físico, debemos revisar las características, si es firme, si está adherido o plano profundo, si hay linfadenopatías, si estos nódulos son solos o son múltiples. Siguiente. Bueno, en cuanto a los laboratorios, ¿qué laboratorio debemos solicitar? La mayoría de veces estos pacientes nos llegan a la consulta ya con laboratorio, incluso con ecografía, porque ya vienen referidos de otro médico. Sin embargo, el deber ser es que estos pacientes, ante la sospecha de un nódulo tiroideo, debemos solicitar el TSH. Si el TSH está elevado, vamos a solicitar un T4 libre y el anti-TPO. Una positividad del anti-TPO cambiaría el paradigma completamente porque la patología autoinmune de la tiroides disminuye el riesgo de que estos nódulos sean malignos. Y en el caso de que el TSH esté disminuido, debemos sospechar o pensar que estos son nódulos autónomos o nódulos calientes. Otro de los exámenes que con rutina se solicita es la calcitonina. Sin embargo, la Sociedad Americana de Tiroides no recomienda por falso positivo. Las sociedades europeas sí la usan en el caso que ellos quieran excluir o pensar en un cáncer medular de tiroides. Cuando está por debajo de 10 picogramos por ml, excluyen el cáncer medular. Y cuando está por encima de 100 picogramos por ml, ellos sugieren que el paciente debe ir a tiroidectomía total. La Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes la solicitan, la usan cuando en el contexto de una neoplasia endocrina múltiple tipo 2B, que es una neoplasia genética, de origen genético, y otra prueba que se solicita con frecuencia es la tiroglobulina. La tiroglobulina no se recomienda por ninguna guía porque esto es una molécula que generalmente se produce por la glándula tiroidea y no tenemos ninguna indicación para hacerla en el caso de nódulos tiroideos. Tienen otras indicaciones, como ya sabemos, en el caso de tiroidectomía total, una neoplasia de tiroides, para ver el seguimiento, pero no en un nódulo tiroideo. Por lo tanto, no se debe solicitar. Siguiente. Bueno, ¿a quién vamos a solicitar una ecografía de rutina? Siguiente. No se recomienda la tamización de cáncer tiroideo con palpación o ecografía en adultos asintomáticos. Esto va a traer mayores riesgos que beneficios, más ansiedad, más depresión, más nerviosismo en estos pacientes. Y solo debemos tamizar a los pacientes que tengan síntomas o pacientes con factores de riesgo, como en el caso de que tengan historia familiar de cáncer de tiroides o que hayan estado expuestos a radiaciones por alguna neoplasia de cabeza y cuello. Siguiente. Bueno, como sabemos, la ecografía es el estudio de elección ante la sospecha de un nódulo tiroideo, ya que tiene bajo costo y está muy disponible al alcance prácticamente de todos los médicos y un costo bajo, ¿verdad? Actualmente no solo los radiólogos están haciendo ecografías tiroideas, los endocrinos, médicos internistas, con estudios y manejo en ecografía, están haciendo ecografía, ya que la glándula es muy homogénea y estos nódulos son bien distinguibles. Acá podemos observar cómo el nódulo se ve fácilmente, el
el parénquima se diferencia del nódulo y en la otra imagen vemos el parénquima de la tiroides y vemos cómo hay un quiste, ¿verdad? Un nódulo quístico, es anecoico y es fácil de determinar por ecografía. Siguiente. Bueno, ante un TSH normal o elevado y tenemos la sospecha de que un paciente tenga un nódulo tiroideo maligno, estos pacientes deben ir a PAF, la punción aspirativa con aguja fina, y en el caso de que el paciente tenga una TSH suprimida, estos pacientes irían directamente a gammagrafía tiroidea. No se deben puncionar pacientes con nódulo tiroideo y TSH suprimida porque podemos ocasionar una tormenta tiroidea y vamos a causar más problemas, vamos a complicar al paciente. Siguiente. Bueno, acá hay una imagen, ¿verdad? De el nódulo tiroideo, de la tiroides, perdón. Vemos el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, la carótida, la yugular, el músculo, el istmo. Vemos a un ladito el esófago, la tráquea. Nosotros como médicos internistas somos quienes damos la cara, tenemos el paciente y tenemos que resolver y tomar la decisión ante este evento que estamos encontrando. Me ha pasado en algunas ocasiones donde la ecografía no tiene relación, el TIRRAS, la clasificación del TIRRAS, no tiene relación con las características que tiene el nódulo. Entonces, nosotros deberíamos aprender y a manejar este tipo de imágenes, ¿sí? Siguiente. Bueno, el riesgo de malignidad va a depender de las características de estos nódulos, ¿verdad? Si son nódulos de contenido quístico, el 95% van a ser benignos. Si son nódulos calientes, el 98% van a ser benignos. Y si son de parénquima espongiforme, que son como una esponja, son el 95% van a ser benignos. En el caso ya de que los nódulos sean hipoecoicos con microcalcificaciones, va a aumentar el riesgo de malignidad entre 50 y 80%. Siguiente. Bueno, acá tenemos la estimación del riesgo de cáncer tiroideo por ecografía. Existen múltiples clasificaciones, escalas. Está el score TIRRAS, el ATA score, está el K-TIRRAS, que es de la Sociedad Coreana, el LEU-TIRRAS, que es de la Sociedad Europea, el ACR-TIRRAS, que es lo que más se usa acá en Latinoamérica, que es la Sociedad Americana de Radiología, ¿verdad? Donde acá en Latinoamérica ya hay una buena unificación de criterios donde la mayoría o casi todos los radiólogos usan el ACR-TIRRAS. Acá podemos ver en la primera imagen, es una imagen con un borde redondeado y el contenido es anecoico. Esto es un nódulo quístico, ¿verdad? Estos nódulos son de muy bajo riesgo, estos nódulos por lo general no necesitan que le hagamos nada ni estudio. En la segunda imagen vemos una imagen ya hiperecogénica, un borde bien definido, y con relación al parénquima tiroideo son isoecogénicos. Estos nódulos también son benignos, son de muy bajo riesgo. Ya cuando comenzamos a ver los nódulos que son de bordes irregulares, ¿verdad? Que tienen incluso la tercera imagen se ve con una tendencia extratiroidea a salirse hacia la tráquea. Ya estos nódulos comienzan a verse más sospechosos. La cuarta imagen que vemos un nódulo con microcalcificaciones, bien definido, pero la presencia de microcalcificaciones y esa tendencia a la salida de la tiroides lo hace sospechoso. La quinta imagen que vemos que son nódulos hipoecoicos, son nódulos un poco oscuros. Estos nódulos ya nos dan la posibilidad de que aumente el riesgo de malignidad. Ya las últimas dos imágenes, como podemos ver, son imágenes con bordes irregulares, con presencia de microcalcificaciones, con tendencia extratiroidea a salir fuera de la tiroides. Ya estos nódulos
aumentan el riesgo de malignidad. Siguiente, Doc. Acá tenemos el score ATA, donde los benignos, como les dije, los nódulos quísticos no se biopsian. El porcentaje de malignidad es menor de 1%. Los siguientes son los de bajo riesgo, los de muy bajo riesgo, que son los espongiformes, que son contenido quístico, contenido del parénquima del nódulo, ¿verdad? Y estos nódulos se van a biopsiar solo cuando están por encima de 2 centímetros. Los nódulos de bajo riesgo, como son los hiperecogénicos, los isoecogénicos, estos se van a biopsiar solo cuando estén por encima de 1.5. Los de riesgo intermedio, que tienen un riesgo de malignidad de un 10 a 20%, estos nódulos son los hipoecogénicos. Son hipoecogénicos y por lo tanto ya hay que hacer biopsia cuando están por encima de 1 centímetro. Y los de muy alto riesgo, que van entre 70 y 90% de malignidad, son estos nódulos que son irregulares, con microcalcificaciones, con tendencia extratiroidea, ¿verdad? Y ya estos nódulos hay que biopsiarlos también por encima de 1 centímetro. No se debe biopsiar nódulos menos de 1 centímetro. Ya la última guía, que a pesar de que esta guía fue de cáncer de tiroideo, el cáncer diferenciado de tiroides, ellos recomiendan que no se debe biopsiar si el menor de 1 centímetro, todos por encima de 1 centímetro. Siguiente. Bueno, acá tenemos el ACR-TIRAX, que es la clasificación por la Sociedad Americana de Radiología, donde ellos miden composición, ecogenicidad, tamaño, márgenes y focos ecogénicos. Y esto me va a dar la clasificación del TIRAX desde el 1 hasta el 5. Entonces, ¿cuáles son los nódulos que nosotros vamos a enviar a biopsiar? Siguiente. Bueno, la PAF la vamos a realizar a los TIRAS 3, TIRAS 4 y TIRAS 5. Los TIRAS 3 cuando esté por encima de 2.5 centímetros, los 4 cuando esté por encima de 1.5 y el TIRAS 5 cuando esté por encima de 1 centímetro. Siguiente. Entonces, bueno, estos pacientes irían a la PAF ecoguiada, que es una técnica muy segura. Debe realizarse por un personal capacitado en nódulos que estén por encima de 10 milímetros o 1 centímetro y se deben hacer entre 5 y 10 oscilaciones para la toma de muestra. Esto es un procedimiento que es bien, es común y tiene bajo riesgo. Siguiente. Complicaciones muy pocas, pero pudieran aparecer dolor local, hematomas pequeños, hemorragia intranodular y en raras ocasiones hematomas masivos, infecciones, parálisis laringeo recurrente, reacción vasovagal. Sin embargo, como sabemos que la glándula tiroidea está muy superficial, pues, y va a ser ecoguiada, el riesgo de complicaciones es muy bajo. Siguiente. Una vez que estos pacientes pues, se han tomado la muestra de la biopsia, estos pacientes, pues, estas muestras son llevadas a anatomía patológica y un grupo de patólogos en el 2009 creó el consenso de Bethesda en Estados Unidos, donde ellos dan 6 parámetros. El Bethesda 1 no cuenta con células foliculares suficientes, quiere decir que estos pacientes la toma de muestra no fue adecuada, fue muy escasa o fue en nódulos que son muy pequeños, o estas muestras iban con mucho contenido hemático. Estos pacientes deben repetir la toma de muestra. Los Bethesda 2 es benigna, ¿verdad? El Bethesda 3 es atipia de significado indeterminado. La 4 es neoplasia folicular celular. En la atipia, el Bethesda 3 y 4 son indeterminados. Aquí es donde viene el detalle, ¿verdad? Porque cuando son indeterminados, estos pacientes deberían ir donde hay la posibilidad de pruebas moleculares para dar un diagnóstico más específico. Bueno, el Bethesda 5 es sospechoso de malignidad y ya el Bethesda 6 es cáncer tiroideo. Siguiente. Bueno, en esta clasificación
fue actualizada en el 2023, ¿verdad? Donde dan sus recomendaciones, como le digo, la categoría 1, estos pacientes deben repetir la biopsia. La categoría 2 son benignos, generalmente aquí entran las enfermedades nodulares benignas, la tiroiditis Hashimoto, un porcentaje de malignidad muy bajo y estos pacientes debemos hacerle seguimiento. Ya los de el Bethesda 3 y 4, ¿verdad? Estos pacientes se debe repetir la PAF si no tenemos, si en la primera dio indeterminado, deben ir a una repetición o en los casos donde haya test molecular, que es lo ideal, deberíamos hacer test molecular. Ellos también recomiendan la lobectomía y el seguimiento. Lo que es en el caso ya de el Bethesda 5, sospechoso de malignidad, ya hay un riesgo, un porcentaje muy alto de malignidad del 74%. Estos pacientes deben ir a test molecular y a cirugía. Y ya los Bethesda 6 son malignos y estos pacientes van directamente a cirugía. Siguiente. Bueno, ¿cuál es el momento óptimo para nosotros para solicitar una nueva biopsia? Una revista americana de cirugía clínica recomienda que debe ser menor de 3 meses. En menor de 3 meses porque no vamos a interferir en la toma de la muestra, no va a afectar en nada, y estos pacientes vamos a evitar esta ansiedad, esta espera, y podemos determinar cuál es la conducta que vamos a seguir. Siguiente. Otros autores recomiendan que en el momento de la vigilancia, si existe un aumento de un 20% en 2 dimensiones o un aumento del 50% del volumen de este nódulo, esto pudiera hacernos pensar en que debemos nuevamente repetir la PAF. Sin embargo, esta evidencia es débil y de baja calidad. No se recomienda evaluar el crecimiento. Siguiente. O sea, el crecimiento, el tamaño no predice malignidad. Podemos tener un nódulo por encima de 4 centímetros que tenga características que no sean malignas, pero podemos tener un nódulo que tenga, ejemplo, 1.5 centímetros y tenga características típicas de un cáncer tiroideo. Entonces, realmente el tamaño no me va a predecir malignidad, sino son las características de este nódulo. Siguiente. Bueno, acá tenemos los estudios moleculares que estos estudios moleculares son de suma importancia en el caso de que tengamos nódulos indeterminados, donde van del 13 al 30% de malignidad. Esto se hace un estudio genómico a través de la punción citológica, un estudio genómico donde ven mutaciones somáticas, expresión genética, clasificadores de microRNA asociados al cáncer diferenciado de tiroides. Entonces, esta prueba la vamos a solicitar en Bethesda 3 y Bethesda 4. ¿Cuál es el problema de estas pruebas moleculares? El alto costo. Por lo menos acá en Ecuador está el TyroPrime y el MirPay, están disponibles, pero el costo va desde $1,000 a $1,200 esta prueba, por lo cual limita mucho al paciente y en muchos casos se hace imposible. Siguiente. Otros estudios de imágenes que podemos pensar es la gamografía tiroidea, pero como ya les dije anteriormente, son en los casos donde la TSH está suprimida, en los casos de hipertiroidismo, cuando sospechemos de nódulos hiperfuncionantes, y de ellos, bueno, de acá se toman las decisiones si estos pacientes van a ser beneficiados de yodo radioactivo. Otras pruebas es el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, donde esto solo se va a solicitar cuando hay sospecha de metástasis. De resto, no tiene indicación. Siguiente. Bueno, acá les quise dejar algunas de las recomendaciones de la guía de la práctica clínica de la Asociación Europea de Tiroides desde el 2023. Ellos recomiendan que la ecografía Doppler, la elastografía y el SEO, que es la ecografía con contraste, pueden considerarse técnicas complementarias. Fue esa recomendación 2. O sea, la elastografía todavía no supera la ecografía en modo gris, en modo B. Se debe considerar repetir la PAF en los casos de que una primera muestra no sea diagnóstica o en el caso de un Bethesda 3, ¿verdad? Cuando existe discrepancia entre el riesgo de la ecografía y los hallazgos citológicos.
Entonces se debe repetir que esto tiene una fuerza de recomendación 1 con una calidad de evidencia bastante buena. La biopsia con aguja gruesa, la Sociedad Europea la comenta, sin embargo, las guías americanas muy poco hablan de la biopsia con aguja gruesa. Ellos la limitan para casos específicos, donde por la paz no han podido, han repetido y no han encontrado, pudiera ser una opción de biopsia con aguja gruesa. Siguiente. Se puede considerar la realización de pruebas moleculares en nódulos citológicamente indeterminados si están disponibles, ¿verdad? Como le dije anteriormente, sería lo ideal. Tiene una recomendación 1, calidad de evidencia muy buena. Se debe realizar una gammagrafía tiroidea cuando el TSH sérico sea subnormal, cuando esté bajo, para diagnosticar nódulos funcionales y evitar una PAF y determinar la elegibilidad para que el paciente vaya a yo radioactivo. El uso de imágenes transversales como la tomografía y la resonancia magnética solo lo vamos a solicitar en el caso que se sospeche que hay una extensión de estas neoplasias tiroideas. Siguiente. El tratamiento con la hormona tiroidea no está indicado en individuos eutiroideos. O sea, el tratamiento con hormonas tiroideas no está indicado en individuos eutiroideos con enfermedades tiroideas nodulares. O sea, no tiene ningún efecto porque sí se ve con frecuencia algunos médicos, pacientes con nódulos tiroideos, con sus niveles hormonales normales, le dan hormona. Realmente no tiene ninguna indicación. Y se recomienda yodo radioactivo como alternativa a la cirugía en nódulos tiroideos solitarios hiperfuncionantes. Siguiente. Bueno, como conclusión, los nódulos tiroideos, como sabemos, son bien frecuentes, son muy comunes. La ecografía es la herramienta más importante que tenemos para nosotros poder llegar, evaluar y tomar decisiones. El TRAPS nos permite determinar el riesgo de malignidad. Y estos resultados pues, van a ir al sistema de Bethesda, que son los que nos van a dar la conducta a seguir. Los nódulos indeterminados, las pruebas moleculares ayudan a la toma de tomar la decisión. Ojalá y en algún futuro pudiéramos tener estas pruebas moleculares con mayor disponibilidad y un menor costo. Tener siempre presente que la mortalidad y el riesgo de metástasis es muy bajo, como lo dije en la segunda gráfica, donde esto se mantiene linealmente en el tiempo. Por lo tanto, no debemos alarmar al paciente y solo debemos estudiar pacientes sintomáticos. Que nos quede claro que no debemos estudiar pacientes asintomáticos porque vamos a causar gastos, preocupación y la mortalidad es muy baja y el riesgo muy bajo en estos casos. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Espero pues le haya entendido esta información. Doc, en el caso quería comentarle que la guía del 2025 realmente me habla del cáncer diferenciado de tiroides. Generalmente la guía de nódulos tiroideos, la más actualizada, la guía europea del 2023, porque las ATA, ellos hasta el 2017 fue la última actualización que tuvieron. Bueno, muy buenas noches y gracias.